casa somos 6 hijos y teníamos un comedor de 4 para 6 hijos y papi y mami 8 personas. Como usted puede entender, un comedor para 8 personas, un baño para 8 personas y 3 habitaciones para 8 personas era un tema interesante. Estamos muy unidos gracias a esas precariedades. Y mi mamá tenía la costumbre de sentarnos con una vena del negrito de vez en cuando a estudiar los salmos, a ver un devocional. Y yo recuerdo que mami se lo cantaba los salmos y yo decía a veces, vean, ¿será que ella se sabe la melodía o se la está inventando? Porque mami siempre cantaba los salmos. Y hermanos, los salmos son hermosos. Los salmos están llenos de inspiración, llenos de consuelo, llenos de fortaleza. Cada salmo, al igual que toda la Biblia, fue inspirado por Dios. Los salmos, en ellos podemos encontrar eso. Fueron escritos, tienen doble autoría, tienen un autor divino, que es Dios, el Espíritu Santo, y tienen un autor humano. Y fue escrito por hombres con un profundo amor y profundo respeto por Dios. Hombres que amaban y respetaban a Dios y a su obra. Dice un autor que si el Salmo 23 es el salmo más popular, todo el mundo conoce el Salmo 23. En nuestros medios, el Salmo 91 está abierto en muchas Biblias, en muchas casas, abandonadas y empolvadas, sin ser leídas, pero abierto en ese famoso Salmo 91. Ese Salmo 23 es el más famoso, el Salmo 103 es el más gozoso y el Salmo 119 es el más profundamente vivido. Ahora, el Salmo 84, dice Spurgeon, que es el más dulce de los salmos de paz. Por eso le llaman la perla de los salmos. Hoy vamos a ver la perla de los salmos. Así que quiero invitarle al Salmo 84, sus versos del 1 al 4, y este salmo ha sido llamado la perla de los salmos. Voy a leer de la Biblia de las Américas por si usted nota alguna diferencia. Salmo 84 dice: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nidos para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alabarán. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias por el privilegio que nos concedes en esta mañana de nosotros poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos brindas al darnos la oportunidad de estudiarla. Gracias, Señor, por permitirnos congregarnos. Gracias, Señor, por tener un lugar donde adorar. Gracias, Padre, por tener hermanos con cuales compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia, por esta iglesia, por la hermandad, por sus pastores. Padre, gracias por este privilegio. Señor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. Danos, Señor, la habilidad para poder entender tu palabra, discernir tu mensaje para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que aprendemos y no ser solo oidores olvidadizos. Señor, danos la gracia para una vez aprendido, una vez, Señor, puesto en práctica, entonces compartir con otros, Señor, lo que aprendemos. Señor, te damos gracias, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué hago esta oración, hermanos? Estoy pensando en Esdras. El capítulo 7 del libro que lleva su nombre dice que Esdras había propuesto en su corazón estudiar la ley del Señor.
ponerla en práctica y enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Mire qué actitud. Esdras había decidido, había tomado la determinación de estudiar la ley del Señor, de ponerla en práctica y enseñarla a otros. Y esa es la actitud que cada cristiano debe tener hacia la palabra de Dios. Porque Santiago dice que no podemos ser oidores olvidadizos. Él pone un ejemplo. Él dice que alguien que oye la palabra y no la pone en práctica es como una persona que mira su imagen en un espejo y luego se le olvida cómo era. Y usted dirá, pero eso es ridículo. ¿Cómo alguien puede mirar su imagen en un espejo y luego olvidar cómo es su rostro? Pues así de ridículo es aquel que oye la palabra y no la hace. Eso es lo que está tratando de enseñarnos Santiago. Ahora, volviendo al Salmo 100, ese Salmo 84. ¿Cómo veía el salmista la casa del Señor? Algunas Biblias le dan títulos a este salmo. Y un título que algunas versiones le dan es Anhelo por la casa de Dios. Otros le dan anhelo por la adoración en el templo. Aquí el salmista está expresando su deseo. Y en el verso 1, el salmista dice: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Los salmos son poesía, son cánticos, son poemas. Pertenecen al grupo de la literatura poética de la Biblia. Hay un segmento de la Biblia que es la literatura poética o sapiencial, literatura de sabiduría o literatura poética. Y están los salmos como corona de las literaturas poéticas. Entonces él está diciendo: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Él está diciendo cuán bellas, cuán hermosas, cuán dignas de ser amadas son tus moradas. Oiga la expresión del salmista a la morada de Dios. Tiempo después él dijo: ¿y cómo es posible que el lugar de reunión del pueblo sea entre cortinas mientras yo vivo en una casa cómoda y hermosa? Eso no es posible. ¿Cómo el lugar donde mora el arca del pacto, el lugar donde el pueblo va a reunirse con su Dios, está entre tiendas? No. Mi casa no puede ser más bonita que la iglesia. Eso era algo que el salmista decía. Yo no puedo tener mi casa mejor que como tengo esto. Y él propuso en su corazón levantar a Dios un templo. Obviamente al final Dios no permitió que lo levante, sino su hijo, pero él hizo los preparativos para levantar eso. Es un anhelo, es un deseo, es una expresión hermosa acerca de la palabra de Dios. La expresión Señor de los ejércitos quiere decir Dios Todopoderoso, que está por encima de todos los ejércitos, que controla y dirige aún todos los ejércitos. En el verso 2, él sigue expresando su amor y devoción y su pasión acerca de Dios. Él dice: anhela mi alma y aún desean con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. A Jonathan Edwards en una ocasión le preguntaron: ¿por qué tú eres tan dramático? ¿Por qué cuando tú predicas tú mueves las manos haciendo ademanes? ¿Por qué cuando tú cantas así como con tanto drama? El culto debe ser solemne, tranquilo. Porque en los tiempos de Jonathan Edwards, la mayor emotividad en el púlpito era cuando el predicador decía eso era lo más emotivo. Eso era un tema. Entonces Jonathan Edwards rompió un poco el patrón. Él empezó a alzar un poco la voz. Y la respuesta de él fue brillante. Él dijo:
¿Quién de ustedes que llega a la casa y ve que su vecino se le está quemando su casa y él está en otro lugar de la casa tranquilo, pero una parte de la casa se está quemando y él no se da cuenta? ¿Quién de ustedes va a avisarle que se le está quemando su casa desapasionadamente? Usted llega y le dice: buenas noches, vecino, ¿cómo está usted? Bien. ¿Y la familia cómo está? Bien. ¿Y cómo están los hijos? Bien. ¿Y el muchacho que fue a la universidad? No, él está bien. Oh, vecino, mire, pero usted ha adelgazado, usted está en mucha salud. Por cierto, vecino, mire, se le está quemando su casa. Nadie hace eso. Él dice: ¿y cuántas almas se están perdiendo? Se le está quemando la vida, su casa, y yo voy a ir con toda elocuencia. No, yo voy apasionadamente y le digo: tu alma corre peligro. Acércate a Dios, busca a Dios. El salmista, de quien Jonathan Edwards toma expresión, él dice: anhela mi alma y aún desea con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi cante cantan con gozo al Dios vivo. Hay personas que cantan, pero su expresión facial es diferente a lo que están cantando. Imagínense que alguien esté cantando sobre el gozo y su rostro esté triste. O que alguien esté cantando sobre una canción triste y se esté riendo, porque como que mi expresión facial no va conforme a esa canción. El salmista dice: mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Él dijo en una ocasión: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Mire cómo lo dice otra versión, la NBI. Me impresiona cómo lo dice esta versión. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón y con todo el cuerpo canto alegre al Dios vivo. Yo casi me muero por estar allí. Yo no sé si la actitud suya el sábado en la noche es semejante a la del salmista. Él dice: anhelo con el alma los atrios del Señor. Él dice: me alegro con los que me dijeron, voy a la casa del Señor. Prefiero estar un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Oiga bien, el sábado en la noche es un tema espectacular. Preparo mi ropa. Tengo mi corazón dispuesto porque mañana es el día del Señor y voy a adorar. La actitud del salmista ante la adoración en el templo. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Él dice: casi agonizo por estar en ellos. Con mi corazón y con todo mi cuerpo canto al Dios vivo. ¿Se acuerda cuando iban llevando el arca del pacto? Que él empezó a brincar y empezó a cantar y empezó a regocijarse. Y le dijeron: oye, pero tú eres rey. Su esposa enojada, mira cómo el rey se rebaja entre la plebe a vociferar y a expresar con su cuerpo ese acto tan irreverente. Eso era lo que le decían a Jonathan Edwards. Y el salmista dijo: por causa de mi Dios me haré más vil, porque estoy expresando el deseo de mi corazón por mi Dios. Él dijo: con mi corazón, con todo mi cuerpo, con todo lo que tengo, yo voy a hacerlo. Mire cómo él ilustra, porque el salmista era un poeta. Ahora él va a ilustrar de una manera impresionante lo que él quiere decir. En el verso 3, mire cómo el salmista ilustra su deseo de estar en la casa del Señor. Él dice: aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Qué está diciendo el salmista? Aquí vemos dos cosas importantes en esta declaración poética del salmista. Una manera impresionante en la cual él muestra su deseo. Primero, nosotros vemos la elocuencia del salmista a la hora de expresar la pena. Él dice:
que aún las golondrinas, que aún los polluelos han hallado un lugar en los altares de Dios y que Él está lejos. En este momento el salmista estaba en el exilio porque Absalón, su hijo, había suplantado el trono. Vino con un ejército y él, por no enfrentar a su hijo, decidió salir. El salmista está en el destierro. Y oiga lo que él está añorando. Él no está añorando su cama. Él no está añorando su comida, su sala. Lo que él añora en el destierro es la casa de Dios. Hermanos, él siente envidia por las golondrinas. Él siente envidia por los gorriones que están cerca de la casa de Dios. Él no está sintiendo dolor porque Absalón está en su trono. Él no está sintiendo dolor porque está quizás en una cueva fría, lejos de las comodidades del palacio. Lo que él añora es estar a la puerta de la casa del Señor. Aquí vemos un ingenio del salmista al plantear su oración. Él dice, ¿por qué las golondrinas y las codornices, por qué las codornices y las golondrinas pueden estar más cerca de tus altares que yo, oh Señor de los ejércitos? Es un poeta el salmista y él puede expresar eso. Luego él expresa su profundo anhelo por estar en la casa del Señor. El verso 10, Salmo 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Una vez él expresa, ¿por qué las golondrinas, por qué las codornices tienen un lugar más cerca que yo en tu casa? Al final, entonces él dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Yo no sé cuál es la actitud suya cuando por alguna razón usted no puede llegar a la casa de Dios. Pero para el salmista era difícil estar lejos. Él añoraba estar cerca. Él deseaba estar cerca. El salmista, luego de expresar su pena y luego de expresar su deseo, ahora él quiere hablarle al que escucha. Porque en este salmo, el salmista se expresa a Dios y ahora se está expresando a los hombres. Él quiere enseñar algo. Y este salmo era una canción. Era un cántico que expresaba parte de su pena, pero también era un cántico que servía para instruir. Dios le dijo a Moisés, escribe un cántico para que el pueblo pueda recordar. Las canciones Dios las diseñó para que nosotros podamos recordar. Decía alguien, dime qué tú cantas y te diré qué tú crees. Es más fácil recordar una canción que un sermón. Por la melodía de las canciones. Es fácil recordarla. Entonces, este cántico también nos ayuda a entender y nos ayuda a recordar. En el verso 4, él presenta una bienaventuranza. Él dice, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alabarán. Cuán bienaventurado es aquel que habita en tu casa, dice el salmista. Hermano, y la palabra bienaventurados que se usa en este texto es la misma palabra bienaventurados que se usa en el Salmo 1, que dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, no se marchitan. Esa palabra es Macarios en el original. Y esa palabra quiere decir dichosos, felices, completos, bendecidos. La palabra bienaventurados es la palabra felices, dichosos, completos, satisfechos, bendecidos.
Él está diciendo que es bienaventurado, que es dichoso, que es feliz aquel que mora en su casa, que lo hará continuamente. Y en el verso 5, Él da otra bienaventuranza. Él dice, bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Feliz es aquel que tiene en ti sus fuerzas. Como dice más adelante, diga el débil, fuerte soy. Bienaventurado aquel que entiende que su fuerza depende de Dios, quien descansa en Dios. Es lo que está diciendo el salmista. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado cuyo corazón, aquel en cuyo corazón están tus caminos. Ese Salmo 119 es un cántico a la palabra de Dios. Todo ese salmo, el más grande de la Biblia, es un cántico a la palabra de Dios. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Él está diciendo, aquel en cuyo corazón están tus caminos es bienaventurado. Bienaventurado el que medita en Dios. Bienaventurado el que piensa en Dios. Bienaventurado el que tiene a Dios más que una idea, más que un concepto. Bienaventurado el que tiene una relación cercana con Dios. Tristemente, para muchas personas, la idea de Dios es un concepto. La idea de Dios es algo que yo tengo. La idea de Dios es algo para el domingo. Pero el salmista habla de algo más profundo, de meditar en Dios, de amar a Dios, de desear a Dios. De eso habla el salmista. Ahora, hermanos, habiendo entendido lo que el salmista quería decir en estos salmos, habiendo visto cómo él expresa su deseo de estar en la casa de Dios, cómo él expresa su pena por estar lejos, habiendo visto cómo él plantea lo que dicen estas bienaventuranzas, veamos ahora cuál debe ser el anhelo del corazón de un creyente. ¿Cuál debe ser el anhelo de un alma sedienta por Dios? ¿Cuál debe ser ese anhelo? ¿Qué debe anhelar alguien que ama a Dios? ¿Cuál debe ser ese anhelo? Hay 4 que quiero compartirles. Anhelo por Dios, anhelo por la palabra de Dios, anhelo por la salvación de los perdidos y anhelo por el retorno de Cristo. Hay más, pero hemos querido sintetizar esto porque si no, no nos invitan. Si menciono todo, no nos invitan de nuevo. Si me pongo a mencionar todos los anhelos, nos vamos pasado mañana de aquí. Así que vamos a ver brevemente 4 anhelos que deben existir en el corazón y en la mente de un cristiano. Anhelo por Dios, lo primero. El pastor John Piper escribió un libro que se llama Sed de Dios. Sed de Dios. Y él está inspirado en un salmo. Pero antes de ver ese salmo, veamos otro salmo que nos sirve como de hincapié. En el Salmo 63, en el verso 5, él dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El salmista tenía deseo profundo por estar con Dios. El lugar de su devocional, de su tiempo a solas con Dios, era innegociable. Ese tiempo de quietud con la palabra de Dios era innegociable. Él anhelaba eso. Tú eres mi Dios, te buscaré con afán. No solo cuando me vaya mal, sino también cuando no me vaya tan mal. Te buscaré con afán. A veces solo buscamos a Dios cuando no nos está yendo bien. A veces nos olvidamos, hermanos,
de buscar a Dios cuando nos está yendo bien. Hay una hermana en la iglesia, ella pide la oración. Ella dice: estoy orando para que el Señor me dé la oportunidad de conocer a alguien y casarme. Y la hermana se fue por un tiempo, se fue a otro estado y estamos orando por ella insistentemente. Señor, ten misericordia, mira, que la hermana pueda conocer a alguien. Tiempo después llega la hermana con un muchachito y un esposo. Y dice: hermana, ¿y qué fue? No, que el Señor me dio mi bendición. Pero díganos para celebrarlo con usted. Porque solo expresa la oración, pero no expresa la gratitud. Ya el muchachito tenía como 2 años y yo orando todavía por la hermana. Pues no haga eso, hermano. El que pide también debe agradecer y debe testificar para que a los hermanos se les fortalezca la fe. Eso es parte de la vida cristiana. Lo primero que debe haber en un cristiano es anhelo por Dios. Ese Salmo 42, verso 1 y 2, el salmista dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. En octubre, por la gracia de Dios, voy a cumplir 27 años en la fe. Y cuando vine el Señor, bien jovencito, no vaya usted a calcular, bien, muy jovencito, casi gateaba, casi. Yo recuerdo que en una conversación un familiar que era muy religioso, de la religión oficial, un poco ofendido porque yo hacía cosas en la iglesia, pero no era cristiano. Cuando me convierto a Cristo, cuando Cristo tiene misericordia de mí, ella se enoja y dice: abandonaste la iglesia de tus padres, abandonaste la tradición apostólica romana. Y otro familiar le dijo: tranquila, que esa fiebre se le pasará. Bueno, por la gracia de Dios, 26 años de fiebre. Y hay momentos en mi vida como que se ha apagado un poco, y hay momentos en mi vida que se enciende un poco. Y ¿sabe qué? Yo creo que este es un momento donde mi pasión por Dios está siendo elevada. Porque ahora entiendo más, ahora comprendo más. Y mientras más uno conoce a Dios, más lo ama. En Daniel, capítulo 11, versículo 32, dice: con lisonja seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El que conoce a Dios, a medida que lo conoce más, lo ama más. Cristo dijo que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a quien has enviado, a Jesucristo. Yo intuyo, y me voy a arriesgar aquí a decir, que mucha gente muestra poca pasión por Dios, poco deseo por Dios, porque conocen poco a Dios. Mientras más los conozco, más me asombro de Él, más lo amo, más lo deseo. Mientras más los conozco. Mientras menos los conozco, más los cualquierizo y menos hago eso. El segundo anhelo que debe existir es anhelo por la palabra de Dios. Si yo amo a Dios, debo amar su palabra. Si amo su palabra, debo amar a Dios. El salmista en el Salmo 119, verso 20 dice: quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Este hombre era... Yo le digo al Señor: Señor, dame un cuarto, dame un 10%, un 25% de la pasión que este hombre tenía por ti. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas todo el tiempo. ¿Y cuántas Biblias tenemos? Señores,
en el app de la Biblia hay 27 versiones en español. 27 versiones en español. Yo no sé usted, pero yo tengo una Biblia en el baño, una Biblia en la cocina, una Biblia en la sala, una Biblia en el carro, otra Biblia por ahí, un montón de Biblias. Un montón. Y el salmista decía: quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas todo el tiempo. Para el salmista, tomar su Biblia y abrirla era un gozo. Hermano, es un privilegio. Tener Biblia en la mano, tener la palabra de Dios es un privilegio. Yo creo que debemos orar y decirle: Señor, ayúdame a amar tu palabra, a entender que es tu voluntad, tu revelación, tu gracia a la mano mía para poder escucharla, para poder entenderla. Como decía John Piper, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios audible? Lee la Biblia en voz alta. Si lees la Biblia en voz alta, escucharás la voz de Dios audible. El Salmo 119, verso 105, la mayoría de la gente se lo sabe de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. La palabra de Dios es eso, hermanos. Una vez tengo anhelo por Dios, una vez tengo anhelo por su palabra, ahora voy a anhelar que otros vengan a Cristo. Anhelo por la salvación de los perdidos. Un cristiano que conoce a Dios, que entiende el evangelio, va a tener anhelo porque otros vengan. Porque si alguien no está en Cristo y muere, se va a ir a una eternidad de perdición. Eso no es un cuento, hermano. Yo debo anhelar que otros vengan a Cristo. Una vez yo conozco la verdad del evangelio, una vez yo conozco la verdad de Dios, yo necesito sentir compasión por otros. Romanos capítulo 10 verso 1. Este texto es extraordinario, hermanos. El salmista, el apóstol Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo del corazón del apóstol Pablo y su oración a Dios para con Israel es salvación. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón y tu oración a Dios para Lawrence, para Methuen, para Norte Andover, para Heibro, o donde sea que vivas, Ceylon, no sé dónde vives? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo tuyo para tus vecinos? ¿Cuál es tu deseo para tus compañeros de trabajo? ¿Cuál es tu deseo para tus familiares que todavía no están en Cristo? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? El del apóstol Pablo era para salvación. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dijo el apóstol. Yo debo procurar que otros vengan a Cristo. Una manera de expresar el amor. Observa a Cristo. A Cristo le preguntan: ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué le preguntaron? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Y qué hizo Cristo? Le mostró dos mandamientos. Le están preguntando por uno, pero escucha la respuesta de Cristo: amar a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Dice un autor: amar a Dios sobre todas las cosas es la esencia de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y amar a mi prójimo como a mí mismo es la demostración de amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso son dos. Para amar a mi prójimo debo amar a Dios. Pero para yo saber si amo a Dios debo amar a mi prójimo. Porque esos dos mandamientos están unidos. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no veo, dice Santiago, si no amo a mi hermano a quien veo? ¿Cómo es posible que por esta boca sale bendición a Dios y maldición a los hombres? Están unidos, están atados. Yo no puedo amar a Dios en lo abstracto. Yo no puedo amar a Dios
sin una demostración de ese amor. Cristo dijo, tú me amas, guarda mis mandamientos. Es la demostración. La gente va a saber que tú y yo somos sus discípulos si nos amamos unos a otros. En esto conocerán de que somos sus discípulos. Así que el amor a Dios no es solo cantar. Cantar es bueno. Leer la Biblia es bueno. Es esencial, es necesario. Orar es bueno, es necesario, es esencial. Pero la demostración de mi amor a Dios es amando a mi prójimo. La demostración de amar a Dios es amando a los que fueron hechos de acuerdo a la imagen de Dios. Y la mejor expresión de amor es predicar el evangelio. La mejor expresión de amor es invitar a alguien a la iglesia. La mejor expresión de amor tuyo para tu vecino, invitarlo a la iglesia. No hay mayor demostración de amor. No hay mayor acto de misericordia que hablarle de Cristo a alguien que puede perecer su alma. Sí, hermano, Dios es soberano, pero usted y yo somos responsables. Él es 100% soberano y usted y yo somos 100% responsables. ¿Y cuál debe ser el cuarto anhelo que debe haber en el corazón de un alma sedienta? Anhelo por el retorno de Cristo. Primero, anhelo por Dios. Segundo, anhelo por su palabra. Tercero, anhelo por la salvación de otros. Y cuarto, anhelo por el retorno de Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis. La gente le tiene miedo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Este texto está hermosamente estructurado. Hay un autor, hablando de este texto, dice que la primera parte del versículo es una oración. El espíritu y la novia dicen, ven. Es el espíritu de Dios que intercede a través de los santos. Porque cómo hemos orar como conviene, no lo sabemos. Pero el mismo espíritu intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Es el espíritu y la esposa, la iglesia, que claman a su Señor pidiendo que regrese. La primera parte es una oración. La segunda es una invitación. Cuando oro a Cristo, Señor, ven. La segunda, estoy invitando a alguien. Y el que oye, diga, ven. Es una invitación a otros cristianos a que se unan al anhelo y al deseo porque Cristo regrese. ¿Usted quiere que le diga una cosa, hermano? Hay mucha gente que no quiere que Cristo venga, porque hay mucha gente que está muy cómodo, que le está yendo muy bien. Señor, no venga ahora. Hay un meme por ahí en las redes sociales donde están cantando y de repente están cantando y una señora como de 115 años dice, pero todavía no. En la canción cuando dice, Cristo ven, ella dice, todavía no. Hay una hermana que canta. Y cuando ella está cantando, hay un cántico que dice, si yo quiero hablar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero... ¿Pero qué pasó, hermana? Cántela bien. Pero hermana tiene como 115 años. Y dice, no se quiere morir. Ella no quiere morir con Cristo. Ella tararea. ¿Y qué pasó ahí, hermana? Yo no quiero morirme. Es antinatural, pero yo quiero que Cristo venga. ¿Me explico? La primera parte es una oración. La segunda es una invitación. La segunda parte, cuando dice, y el que oye, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que desee, tome gratuitamente del agua de la vida. A esa parte, el que tiene sed, está dirigida a los pecadores.
Está dirigida a aquellos que no tienen a Cristo. Está dirigida a aquellos que no han venido en arrepentimiento y fe. El que tiene sed, que venga. Es una invitación a los pecadores a venir a Cristo. Es una invitación a aquellos que no tienen a Dios a venir. Entonces la primera parte del versículo es una oración. La segunda es una invitación. La primera está dirigida a Cristo. La segunda está dirigida a los pecadores. La primera parte es el Espíritu y la novia llamando a Cristo a que regrese, a que venga, porque es su anhelo. Y la segunda parte es un llamado a los incrédulos a que vengan a Cristo. De nuevo, el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oiga diga ven. Y el que tiene sed que venga. Y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Hermanos, el Evangelio es gratis. No es barato. Es muy caro, pero es gratis. Es una oferta gratuita de salvación para aquellos que entienden que son pecadores y que necesitan desesperadamente un Salvador. Es una oferta, pero esa oferta tiene fecha de expiración. No está abierta para siempre. Ya sea que Cristo regrese o que yo muera, se terminó la fecha de expiración. Así que hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacer esta invitación. Ahora, ¿de dónde proviene este anhelo? Hemos hablado del anhelo de un alma sediente. Hemos visto al salmista expresando su deseo, expresando su frustración, expresando su dolor. Hemos visto 4 anhelos que deben haber en la mente y el corazón de un cristiano. Anhelo por Dios, anhelo por su palabra, anhelo por la salvación de otro y anhelo por el retorno de Cristo. Pero ¿de dónde viene ese anhelo? Ese anhelo, hermanos, viene del conocimiento de quién es Dios y del entendimiento de la deuda tan grande que tenemos con Él. Ese anhelo va a venir del entendimiento de quién es Dios, de la comprensión de la deuda que tenemos con Él. Si yo no entiendo quién es Dios, si no comprendo la deuda que tengo con Él, no lo voy a anhelar. Quiere decir que si mi deseo por Dios está bajito, yo tengo que aumentar mi conocimiento acerca de Él en su palabra y debo aumentar mi entendimiento de la deuda que tengo con Él. Si usted se pregunta, cuando usted lee ese salmo, ¿y por qué yo no siento eso? Posiblemente la respuesta sea que necesita conocer más a Dios, que necesita profundizar más en su palabra, que necesita razonar la idea de lo que Dios ha hecho por mí. Los antiguos teólogos decían que el propósito principal de la vida es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios es el ideal de la vida. El ideal de la existencia humana es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, disfrutar de Él para siempre. Dios puede ser glorificado, Dios puede ser disfrutado. La vida cristiana no debe ser aburrida. Yo llegué a Cristo, o Cristo me trajo a sus pies a los 14 años. Faltando un mes para cumplir 14 años. Mis mejores años lo he disfrutado en el Evangelio. Y tras haber pasado los años, a medida que más lo conozco, más le amo, más le deseo. Y quiero suplicarte, hermano, que le ruegues a Dios que transforme tu corazón y que quite la apatía, la indiferencia. Yo he tenido periodos de indiferencia y de apatía, no todo ha sido color de rosa. Ha habido momentos de ir a la iglesia porque tengo que ir, no porque quiero ir. Pero alguien dijo, si hago lo que debo y no lo que siento, haré lo que en realidad quiero. Porque a veces usted no quiere ir a trabajar, pero usted tiene que trabajar y usted va a ir a trabajar porque usted tiene que hacerlo. Porque si no lo hace, no va a tener cómo sustentar a los suyos. Así que el ideal es que yo venga aquí gozoso, con deseo. Pero si no tengo deseo, necesito venir con más urgencia. Alguien decía que cuando tú no sientes orar, ni tienes deseo de orar, es cuando más necesitas orar. Cuando tú no tienes deseo de leer la Biblia, ni tienes ánimo de leer la Biblia, es cuando más debes leer la Biblia.
Santiago dice que si alguno está triste, que haga oración. Y si alguno está alegre, que cante alabanza. Usted no se imagina las veces que yo he ido triste a donde Dios haciendo oración y he terminado cantando alabanzas. Porque el Espíritu Santo produce gozo indescriptible en el corazón de aquel que se acerca a Dios, aunque no quiera, aunque su carne lo deteste y no lo desee. El salmista le dijo a su alma: alma mía, tú le tienes que adorar. Él se esforzó. El apóstol Pablo dijo: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo tengo que obligarme a mí mismo, porque si me llevo de mí, hermano. Así que usted tiene que hacer un compromiso delante de Dios. Señor, dame la fuerza. Yo voy a buscarte. Yo voy a anhelarte. Así que, hermano, finalmente, ¿cuál es la promesa que se hace a los que tienen anhelo por Dios? Mira este texto. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Qué promete el Señor al que tiene anhelo de Él? Que va a saciar ese anhelo. Cristo dijo: al que pide se le dará, el que busca hallará, y el que llama se le abrirá. Dios está tan lejos como una oración. Así que quiero invitarte, hermanos, a que vayamos juntos en oración y le supliquemos a Dios que transforme nuestros corazones, que nos ayude a anhelarlo, a desearlo, a buscarlo de todo corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar aquí. Gracias por este Salmo 84. Gracias por estas expresiones tan profundas del corazón del salmista hacia ti, en adoración, en petición, en clamor, en súplica. Señor, ayúdanos a amarte, ayúdanos a desearte, ayúdanos a anhelarte. Señor, cambia nuestro endurecido corazón. Padre, cambia nuestro indiferente corazón y ayúdanos a buscarte. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Que haya hambre, que haya sed de ti, como dijo el salmista. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Señor, que eso pueda ser producido en nosotros. Padre, rogamos por tu iglesia. Que tú toques la mente y el corazón. Que tú renueves, Señor, el deseo por ti en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.